Mis queridos amigos, un saludo muy grande. Soy Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal, aquí desde las Islas Británicas, transmitiendo para todos con mucho cariño. Hoy quiero hacer un comentario muy especial porque he estado mirando los científicos, biólogos, astrofísicos. Son especialidades muy hermosas que tienen ahora los grandes científicos. Estudian la parte biológica y la parte astronómica y la relación que tenemos con el cosmos y con los planetas. Y están explicando el origen de la vida. Ellos, desde la supuestamente ciencia, desde su visión, están explicando el origen de la vida y es impresionante que digan que la vida se origina sencillamente como un fenómeno de evolución muy parecido a Darwin. Hace mucha alusión a Charles Darwin, que nosotros fuimos evolucionando sencillamente dependiendo de unos efectos químicos, biológicos de la naturaleza. Hemos ido trascendiendo y evolucionando. Pero su argumento es que este planeta era un planeta prácticamente desértico y que grandes meteoritos llegaron, y cuando llegaron esos grandes meteoritos trajeron partículas, trajeron microorganismos, trajeron sustancias, y de pronto la cantidad de meteoritos que cayeron hicieron de que se dieran una vaporización por concentración de gases, y luego se dio una gran lluvia, y en la lluvia, después de la gran lluvia, se dieron inundaciones en esos sitios donde los meteoritos cayeron y se crearon los océanos. Pero que la biología ha ido evolucionando y ha ido trascendiendo y se ha ido de pequeñas partículas biológicas y reacciones químicas, se ha ido generando lo que es la vida, según ellos, hasta nuestros días. Bien, yo no voy a criticar, simplemente quiero observar. Ellos dicen de que meteoritos cayeron y han caído, y eso es cierto, en la Tierra hace muchos años, y que esos meteoritos traen esos elementos de las tablas periódicas indispensables, incluyendo agua. Entonces dieron ese origen a la vida de forma espontánea, de una evolución química, biológica. Bueno, perfecto. Hay varias preguntas que uno se hace. Las preguntas es muy sencilla. Ellos no aceptan de que este planeta realmente ha sido visitado por seres de fuera, extraterrestres. No lo aceptan. Ellos simplemente siguen argumentando de que meteoritos de forma espontánea se estrellaron y trajeron esos microorganismos, y se fue dando una microevolución y una macroevolución de la especie, y se crearon varias especies de forma espontánea, de forma bioquímica. Aceptemos eso. Aceptemos que de forma espontánea, pero digamos, es una química inteligente que genera vida de forma espontánea en relaciones con microorganismos. La otra es, saben de que existen 100.000 millones de galaxias, porque el mismo científico lo explicaba. Existen 100.000 millones de galaxias con sus propios soles. Y las posibilidades de planetas que tengan las mismas condiciones de la Tierra son muchas, 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 absolutamente. Bueno, ¿cómo es posible de que las personas durante la historia tengan evidencia, los seres humanos tengamos evidencia de visitas de seres de luz y visitas de seres de la fuera, extraterrestres, y no se toque el tema y no se hable con evidencias reales de contactos, de viajes, de interacciones, de informaciones, de intercambio? Ahora la NASA dice, sí, tenemos evidencia física de artefactos que hemos cogido de seres extraterrestres con alta tecnología, y esa tecnología la hemos ido investigando y usando. O sea, ¿por qué no se habla eso? O sea, aparece como siempre personajes que quieren sostener las viejas historias y son supuestamente científicos, y les cuesta mucho aceptar, pero de forma evidente,
que hay una inteligencia extrema que genera la vida, que nosotros simplemente somos fruto de un mundo microscópico, pero que hay una energía que permite que ese mundo microscópico se dé en evolución y genere un ser humano. Les cuesta mucho hablar realmente de que nosotros estamos de paso en este planeta. O sea, nosotros venimos a tener una experiencia de vida a este planeta, pero nosotros no somos de este planeta. Y nosotros realmente, si nos observamos, y ya lo hemos visto, y lo ha visto la física cuántica, que yo no sé qué hacen los científicos a nivel macro y los científicos a nivel micro, si no tienen un acuerdo, un encuentro, que allí en el mundo de la energía del espacio vacío hay dimensiones, hay interacciones, hay contactos, hay unos comportamientos que no han podido explicar, pero sí los observan, le llaman magia. El mismo Albert Einstein lo decía, hay un efecto ahí fantasmagórico, así le decía, cuando una pequeña partícula se conectaba con otras grandes cantidades de distancia. Les cuesta mucho hablar de algo que ellos dicen eso es parte de la filosofía o del mundo religioso, y no es así. Estamos hablando de evidencias reales. Este planeta está en unas condiciones de excelencia, pero es un planeta diseñado y creado para que la vida humana existiera. Pero aquí existía antiguamente el hombre de piedra, el hombre neandertal, el hombre que era velludo, peludo, parecido a los simios, muy parecido a nuestros amigos del África. No lo digo por burla ni por nada, sino por su contextura física gruesa. Y su piel los originales eran supremamente velludos por los cambios climáticos, porque no tenían ropa, no tenían trajes. Luego se colocan los trajes, que son prácticamente las pieles de los animales. Cuando los iban consumiendo, se iban quedando con la piel. Pero luego se da una sorpresa impresionante, y esto no sé por qué no lo comentan. Aparecen unas civilizaciones con alta tecnología. No entiendo por qué no hablan esto. En esa exposición que el biólogo astrofísico no lo quiso tocar. Siguen argumentando el origen de las especies, como que quien dice al mundo le seguimos contando la vieja historia para que se siga sosteniendo y no se nos salgan a otras teorías que son realmente evidentes y que ya están ingresando a ese mundo científico que no se ve, no lo quieren tocar. Entonces, mis queridos amigos, uno se pregunta por qué existían poblaciones con alta tecnología mucho antes. En la Atlántida existían poblaciones, en la época de los sumerios, en la época antigua existía tecnología evidente. Uno se va a las pirámides de Egipto y observa cómo se construye una pirámide de forma en que el corte que hacen de cada cubo de piedra, que es un corte que se le hace a la montaña, y está la evidencia donde hacen el corte, y los obeliscos que cortan 5.000, 6.000, 7.000 años atrás. ¿Cómo hacen eso? ¿El hombre de piedra lo hizo? ¿O de pronto las pequeñas partículas que llegaron fueron evolucionando y crearon eso? ¿Cómo hacen esa relación con el cosmos, con los astros, con las estrellas? ¿Cómo hacen ese contacto y ese conocimiento con el mundo exterior, con las constelaciones y las galaxias hace millones de años atrás? ¿Cómo existe gente organizada con alta tecnología? Es que el corte que se le hace a un obelisco o a un cubo para poder ir haciendo las pirámides, que yo lo vi en persona, no hay tecnología en este momento que pueda hacer ese corte y desplazar de la montaña al sitio donde están las pirámides, Keops, Kefren, Michelin y la Esfinge, y en el Valle de los Muertos, y todas esas arquitecturas y esos diseños, no la hay en el momento tecnología para hacer eso. El corte, la posición, la forma en que se colocó, hay terremotos, hay sismos, hay una cantidad de fenómenos que han sucedido en la naturaleza, y eso se sostiene. ¿Cómo no hablamos de esto, mis queridos amigos?
¿Cómo se observa que en los dibujos que tenían allí los antiguos egipcios habían hombres que la mitad eran humanos y la otra mitad eran como de forma animal? Habían hombres grandísimos y habían hombres pequeños. Evidencia de que este planeta ha sido colonizado antiguamente y que los que existían antes fueron modificados genéticamente para tener una raza que pueda ser trabajable, domesticable. La teoría del famoso Adán y Eva ahí nos pone a pensar, ¿cómo es posible que unos digan, salimos de pequeñas partículas y esas partículas fueron evolucionando y fueron trascendiendo por sí solas y llegaron por meteoritos, no llegaron de planetas a visitarnos? Y en Adán y Eva, en la historia de la Biblia, nos dice que el Dios hizo del barro al hombre y luego la mujer. ¿Y qué pasó con los que habían antes? ¿Qué pasó con los dinosaurios? También fueron exterminados, y eso fue cierto, por grandes meteoritos. ¿Qué pasó con todos esos fenómenos que la ciencia no quiere tocar? ¿Qué pasa con esas grandes civilizaciones con alta tecnología y organización y sabiduría y espiritualidad que existían millones de años antes? ¿Por qué no se toca ese tema? ¿Por qué no se habla la realidad que nosotros sencillamente fuimos modificados genéticamente? Los que habían antes los modificaron y los diseñaron y les permitieron vivir en este planeta. Cuando se habla del famoso comieron del fruto del bien y del mal, es muy sencillo comprender de que el hombre se separa de ese diseño que le dice que tiene un paraíso y no necesita nada más sino vivir. Pero aparece supuestamente un ego, que es lo que le llamamos la serpiente, y endulza a Eva para que coma ese fruto prohibido del bien y del mal. Ahí nos separamos y nos vamos al mundo egoico, donde yo ya me separo de la creación, del diseño que hicieron, y empiezo a tener una idea de administrar, dominar e imitar a esa creación. Mis queridos amigos, estos son temas supremamente importantes. ¿Qué es lo que realmente sucedió? ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Por qué hablar de extraterrestres que están fuera de la Tierra, por fuera de la Tierra, es un tema prohibido en el mundo religioso? Si cuando realmente estaban orientándose lo hacían por unas luces externas, si cuando hacían contactos Moisés, Jesús, era con seres de luz de afuera, ¿por qué no se habla y se argumenta realmente que siempre ese contacto ha existido con mundo extraterrestre? Por fuera hay una creación, es una evidencia. Hay una creación universal que crea constelaciones, que crea galaxias, pero tiene un equipo que le colabora en esos procesos. Y hay unos que están interesados en la esclavitud y hay otros que están interesados en la libertad. Hay seres que quieren posesionarse de los otros, los egoicos que se separaron, y hay otros que quieren realmente vivir en armonía, en paz y amor, que esa era la condición para estar en este planeta, para disfrutarlo. O sea, el paraíso está aquí, pero los egoicos lo convirtieron en el infierno, y ahí entonces nos hablan del bien y del mal. No necesitábamos conocer el mal, pero el mal fue apareciendo y de pronto muchos cabalistas lo argumentan. El mal también era una creación para poder entender el bien. Bueno, ahí quedan muchos interrogantes, porque dicen, sin el mal no hubiéramos conocido el bien. Pero en la realidad, todos traemos ese bien interno, esa esencia de la divinidad interna, ese componente interno, esa santidad que le llamamos inocencia y se lo percibimos a los niños. Pero el niño es
alterado por esa separación de dualidad de nuestros padres que empiezan a entregar. Yo soy tu padre y yo sé que tienes que decir, que con quién puedes hablar, con quién no puedes hablar, esto es lo que debes de hacer, esto. Y resulta que el niño pierde toda esa información que ha traído del mundo universal natural. Cuando el niño llega, lógicamente se evidencia que el niño disfruta de este mundo y observa y dice, qué maravilla, el sol, la tierra, la luz, el agua. Yo me acuerdo de mi hijo David que él decía, papá, yo puedo hablar consigo mismo. Mira, en este momento lo voy a hacer. Y era que pensaba y no sabía que era eso. Maravilloso. Y él era feliz observando todo, el mar, el agua, los pescados, la gallina. Esa inocencia y ese asombro y esa admiración se perdió. Porque para el mundo egoico eso no vale, eso no existe. Para los separados, pues eso es normal y no hay que ponerle mucho cuidado. Es más interesante es cómo yo puedo administrar a los otros, cómo puedo poseer a los otros. ¿Cómo puedo yo crear e imitar a lo original, que no es imitable realmente? Pueden sacar copiecitas del 1%, pero no es imitable. ¿Y cómo se está prohibiendo hablar de seres de luz extraterrestres? Buenos y malos. Unos que quieren administrar, otros que quieren conservar. Y que hay una guerra entre ellos para que no se destruya el planeta. Y que asesoran constantemente a los gobiernos. Y que hay unos que le están dando demasiado poder a unos que están teniendo el poder material del planeta, el 1%. Estos temas no lo hablan, estos temas son prohibidos. Estos temas no invitan a ser reflexionados, no nos invitan a que lo reflexionemos. Reflexionemos, amigos, sin miedo. Preguntémonos realmente esas dos posibilidades, ¿por qué están? El bien y el mal. ¿Por qué la humanidad se separó y no quiso quedarse en la abundancia, en la confianza, en la coordinación con el que nos permitió estar aquí? No, nos separamos y ese no existe. Me desprendo de esa creación. Me monto y hay otros que respaldan ese sistema. Separémonos. Bueno, mis queridos amigos, son temas que yo sé que a más de uno los va a dejar reflexionando. Pero realmente en el mundo religioso, si uno investiga, a todos los grandes profetas ascendían. Tenían vínculos con asesorías externas. La gente dice, ese era un vínculo con Dios, era un acto de comunicación con Dios. Perfecto. Pero resulta de que también existe, como quien dice, una escala de seres de luz y de seres que no son de luz, que también están en este cosmos y en este universo con intenciones siempre de posesión y los otros de compartir. Y es una evidencia normal. Las energías pueden ser positivas y pueden ser negativas, pero el mismo hombre fue el que se inventó el ego, la distancia, la separación, lo negativo, la violencia. Aunque de eso negativo la mayoría también aprende de ello, porque mucha gente hasta el sufrimiento tienen que llegar para poder comprender que no nos debemos de separar de la unidad, del universo, de la creación, del diseñador, que no nos podemos separar ni nos podemos ir en contra de lo que está diseñado y que no han podido explicar, y que existen y han existido civilizaciones históricas con gran tecnología y no lo quiere tocar el mundo científico, y está evidente en los rasgos cuando se hace investigación arqueológica. Mis queridos amigos, los dejo para que reflexionemos sobre estos temas, pero ya no más rollo de sostener las teorías antiguas de evolución sin sentido y de una energía y de una química que no tiene inteligencia, que tiene autonomía, y hasta ahí explican los científicos. Los que están explicando el mundo macro, porque los del mundo micro solamente
se quitan el sombrero y dicen, allí hay algo que no podemos explicar, pero sí podemos disfrutar. Y no se ve, no se toca, pero tiene poder, tiene energía, tiene inteligencia y tiene amorosidad. Y es el mundo de la creación. Son dos mundos de científicos, los macros y los micros. Y ahí está, en ese dilema. Bueno, mis queridos amigos, un abrazo para todos. Soy Absalón San Clemente.